Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, acudimos a este debate con la espada de Damocles de la guerra a plazo fijo en el Golfo Pérsico. Declaraciones del presidente Bush y del presidente Saddam Hussein van conformando una situación explosiva en el marco de una inexorable y siniestra cuenta hacia atrás. Por eso es desolador constatar la falta de capacidad, de audacia e incluso de proyecto autónomo que la Cumbre de Roma ha manifestado para afrontar con protagonismo propio la crisis del Golfo Pérsico. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU está inmerso en un debate sobre la necesidad de una conferencia de paz en Oriente Medio y conocemos las posturas reticentes de algún gobierno europeo, de aquellos que forman el grupo de los 5 de los permanentes en el Consejo de Seguridad, a practicar un seguidismo de los Estados Unidos de América. Cuando el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los 12 compartió hace meses, en septiembre exactamente, la propuesta soviética de celebrar una conferencia internacional para la paz en Oriente Medio, cuando diversas y distintas fuerzas políticas se han pronunciado en Europa y fuera de Europa en favor de una salida pacífica, negándose en redondo a entrar en la dinámica de la guerra, cuando el Parlamento Europeo aprobó el 12 del presente mes una resolución en la que subraya la importancia del diálogo euroárabe con un papel más activo de la Comunidad Europea y reitera la necesidad de abordar los problemas de Oriente Próximo y de Oriente Medio con la convocatoria de una conferencia internacional de paz. La Cumbre de Roma, dice textualmente, reafirma su apoyo al principio de convocatoria en el momento apropiado de una conferencia internacional de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Texto más neutro, más descomprometido no puede encontrarse. La renuncia al protagonismo propio, a la capacidad de iniciativa propia, el abandono de una posición tendente a no dejar como interlocutor único al presidente Bush son señales preocupantes de que en los momentos decisivos la construcción europea adolece de nervio y de proyectos sostenidos. Parece ser, señor presidente, que su señoría planteó en la Cumbre de Roma la necesidad de convocar la citada conferencia de paz en el Oriente Medio y que dicha propuesta ha tenido los escasos ecos que muestra la declaración final de Roma. Si su señoría sigue manteniendo el mismo criterio y cree, desde una convicción profunda, que se impone una iniciativa que pueda ayudar a una salida pacífica, su señoría está obligado a mantener su posición en otros foros y en otras latitudes. Y para ello, es decir, para una iniciativa diplomática acerca del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de otros países y de algunos miembros de la Comunidad Económica Europea, tendrá el apoyo de nuestro grupo parlamentario, si así se solicita en esta Cámara. Solicitud o petición que desearíamos se realizase en un debate monográfico sobre la cuestión del Golfo Pérsico, en el que su señoría llevase personalmente la formalidad de representar al Ejecutivo. Sabemos que no va a ser así. Lo deploramos y creemos que es una falta de responsabilidad. No obstante, mantenemos nuestra posición, aun en el caso de que otro miembro del Gobierno asuma tal propuesta. Una propuesta que no nace del vacío, sino de un momento parlamentario ocurrido en esta Cámara. Y hagamos memoria, señor González. Dicho momento tuvo como protagonista su señoría, el cual, en el debate habido el 11 de septiembre del presente año, manifestó lo que paso a leer. Quiero decir, señoría, que por nuestra parte no se excluye que, de nuevo, en coordinación con otros países, si es por países de la Comunidad Europea, si no fueran suficientes las sanciones establecidas o las acciones emprendidas por el Consejo de Seguridad para hacer reaccionar a Irak y hacerlo volver atrás de su agresión, estaríamos dispuestos a hacer, como ya lo hemos hecho antes, una nueva petición al Consejo de Seguridad para que tome medidas complementarias.
Señor presidente, la convocatoria de una conferencia para la zona en conflicto es una medida que, contando ya como tiene, con un apoyo importantísimo, puede alejar lo que hoy por hoy parece inexorable. Sus mismas palabras dicen claramente que su señoría se sentía capaz y en predisposición de actuar con autonomía en el marco de la comunidad. Hágalo bueno. Y hágalo bueno por otras consideraciones. Hay momentos en los que la defensa consecuente de valores y principios deben plasmarse en actitudes políticas comprometidas con postulados universalmente aceptados y generalmente exhibidos como fuente de inspiración y de proyecto político. Es el caso de los derechos humanos o el de la defensa a ultranza de la paz. En nombre de esta última le pedimos, por tanto, que encabece una iniciativa para conseguir esa conferencia sobre Oriente Medio. En nombre de aquellos, de los derechos humanos, le pedimos la suspensión de su viaje al Reino de Marruecos. Señor presidente, Izquierda Unida sigue manteniendo la misma posición que manifestó en la sesión plenaria del 11 de septiembre. Creemos que el tiempo nos está dando la razón. Sin embargo, y desde el mantenimiento de nuestra posición en torno al desarrollo del conflicto y a la presencia de nuestros barcos en la zona, le reiteramos nuestra predisposición a apoyar una iniciativa de su gobierno tendente a la celebración de una conferencia de paz y seguridad para la zona de Oriente Medio. Una conferencia de paz y seguridad con promesa firme, con fecha firme y fija y respaldada por los protagonistas en el conflicto de esta parte, y que tuviese ese plazo fijo de convocatoria para después de resolverse pacíficamente la cuestión del Golfo Pérsico. Conocida nuestra posición sobre los buques, le pedimos que declare ante la opinión pública que si hay una acción de guerra, los barcos retornarán inmediatamente. Señor presidente, la cumbre de Roma ha estado enmarcada por una serie de acontecimientos, unos inmediatos y otros en fase de proceso, que demandaban de la misma una respuesta firme, clara y disipadora de ciertas dudas. La cumbre de París, de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea y la Carta de París, la crisis en el Golfo Pérsico, los acontecimientos sobrevenidos en los países del centro y este de Europa después de la caída del muro, la petición de ingreso en la Comunidad Europea de Austria y Suecia, la evolución de la situación económica, el horizonte del Acta Única de 1992. Este marco plantea el reto que desde hace tiempo es doble. 1. Conseguir adecuar la velocidad en la construcción política a la velocidad de la integración económica. Y 2. Conseguir un modelo de construcción política para gobernar no solo la unidad económica, sino también las nuevas responsabilidades en materia de seguridad, cooperación e integración europea. Estos objetivos, cada vez más ineludibles, para un desarrollo racional, coherente y progresista del proyecto europeo, necesitan de dos instrumentos importantes. Un Parlamento Europeo con poderes constituyentes que sea capaz de liderar y garantizar el gobierno del mercado único y de la Europa política. La decisión de construir, en función de esa misma lógica, una Europa federal en la que la soberanía resida en los ciudadanos antes que en los propios Estados. ¿Qué se ha dicho en Roma sobre estas cuestiones? El Parlamento Europeo ha incrementado ciertas funciones de control en lo referente al desarrollo financiero y presupuestario, el derecho a ratificar al presidente de la Comisión y el derecho a veto respecto a los acuerdos internacionales que requieren la aprobación unánime del Consejo. Por tanto, estamos muy lejos de un Parlamento Europeo con capacidad legislativa sobre el proceso de construcción europea. Y muy lejos también, señor González, de la declaración unánime hecha en Roma en los días 27 al 30 de noviembre en la Conferencia de Parlamentos de la Comunidad Europea. Muy lejos de esa declaración unánime. Convendrá conmigo, señor presidente, que la Cumbre de Roma ha establecido una cierta lógica federal y ha apostado por esa referencia en la medida que hay unos tímidos avances de ciertos poderes más al Parlamento Europeo y ciertos poderes más a la propia Comisión. Una lógica que es, desde luego, la lógica por la que apuesta el proyecto europeo de Izquierda Unida.
En el terreno de la Unión Monetaria se ha producido un dato relevante: ratificar para enero de 1994 el inicio de la segunda fase. Y aunque nuestra opinión era que debía mantenerse la fecha prevista, es decir, 1993, reconocemos que el aplazamiento de un año garantiza la efectiva incorporación alemana a esa construcción europea. Pero hay también un doble riesgo: el alargamiento de la segunda fase de la Unión Monetaria y la extensión a nivel europeo de unas políticas económicas diseñadas y gobernadas por un sistema financiero hegemonizado por la banca alemana y en ningún caso por los parlamentos estatales o el europeo. La renuncia a una banca independiente del poder político ha constituido un gran avance, justo es reconocerlo. Una garantía que pudiera ser garantía para políticas de corte progresista, que es lo que ha venido planteando constantemente Izquierda Unida. Sin embargo, al hablar nosotros de esta cuestión y hablar de la convergencia en la cuestión económica, hablábamos de convergencia de las economías, frente a aquel texto que hablaba de convergencia de las políticas económicas. Y la diferencia no es una cuestión puramente semántica, es una cuestión de diseño político. Ahora bien, detrás de ese acercamiento a la expresión de convergencia de las economías hay unos objetivos que tienen un tinte claramente conservador: eliminación, sin referencia a coste social alguno, del déficit público como objetivo prioritario y la lucha contra la inflación como objetivo casi único. Esto conlleva, no nos engañemos, procesos de ajuste que con la experiencia habida recaerán sobre trabajadores y capas populares. Dicho de otra manera, las consecuencias más inmediatas son: bloqueo de un papel activo del presupuesto comunitario, aumento de los desequilibrios territoriales y sociales al limitar la financiación de los fondos presupuestarios y de los Estados miembros, impedimento a nivel comunitario y de los Estados miembros a una política fiscal progresiva y sobre todo armonizada a nivel comunitario. La armonización fiscal es una de las grandes asignaturas pendientes en la construcción europea. Otro es el impedimento para el desarrollo de la Carta Social Europea. Y esta es la gran cenicienta de la construcción europea, de todo el proceso de construcción europea y, por supuesto, también el de esta cumbre. Mientras la Carta Social Europea siga siendo la marginada cumbre tras cumbre, reunión tras reunión, la Europa de los ciudadanos trabajadores, que son la inmensa mayoría, no existirá. Y sin esa, la construcción europea no se alzará sobre bases sociales sólidas. Es indudable que la cumbre de Roma ha supuesto un paso en la construcción de unas políticas, tanto de seguridad como política exterior, comunes. Sin embargo, cada vez que se avanza la puesta en común, merman y decrecen las garantías de la autonomía del proyecto. Una autonomía del proyecto que tiene dos pilares claros. Uno, por supuesto, es el avanzar decididamente en una construcción europea. Cuanto más fuerte sea Europa, es desde luego indudable que más independiente será, pero también en la medida en que avance y se consolide con criterios claros en postulados que hagan olvidar la lógica de la dinámica de bloques. La cumbre de Roma sigue enfeudada en la dinámica de la política de bloques. Parece como si no se hubiese producido, de hecho, la desaparición del Pacto de Varsovia. Mantener la defensa europea en el cuadro de la Alianza Atlántica y de la UEO significa impedir la desnuclearización de Europa, la total desaparición de los arsenales francés e inglés, limitar la extensión de la comunidad a países neutrales como Austria o Suecia, que han pedido precisamente su ingreso en la Comunidad Europea, renunciar a la institucionalización de la CESE, renunciar a una política de seguridad compartida como propusiera en su momento el fallecido Olof Palme, renunciar a la construcción de la Casa Común Europea desde el Atlántico hasta los Urales, renunciar a jugar un papel activo, autónomo y progresista en la solución pacífica de conflictos regionales y sociales en el mundo, atribuyendo en la práctica a la OTAN o a la UEO el papel de brazo armado de una política en la que Europa juega siempre un papel meramente secundario. La seguridad consiste en edificar la cooperación y eliminar la posibilidad de enfrentamiento militar. La Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea
se configura por la amplitud de los estados participantes en el foro más adecuado para garantizar esta seguridad, para lo cual es necesario caminar hacia su institucionalización, superando su actual estatus de conferencia diplomática. Se trata de iniciar un proceso que pase de las conversaciones sobre reducción de armamento al establecimiento de una conferencia de desarme europeo, enfocada a la eliminación total de los arsenales de destrucción masiva de carácter ofensivo y que a la vez proceda a la reducción significativa de los ejércitos europeos. Apoyamos los procesos que tienden a la institucionalización de la CESE, con organismos de control sobre la aplicación de los principios acordados en el Acta de Helsinki y la Carta de París. La OTAN, el Pacto de Varsovia y la UEO no tienen razón de existir al haber desaparecido las causas que fueron el origen de su nacimiento. Señora Anguita, le ruego concluya. Termino enseguida, señor presidente. Se trata, en definitiva, de construir un espacio comunitario de defensa estructuralmente no ofensivo. Hoy en día la política de paz y seguridad está indisolublemente ligada a políticas de aplicación de los derechos humanos, de corrección de desequilibrios sociales y territoriales y de apuesta por la paz, entendida esta no como la ausencia de guerra, sino como construcción de un mundo plenamente humanizado. La Cumbre de Roma ha suavizado el trato para con Sudáfrica, pero es preocupante observar cómo existen dos pesos y dos medidas a la hora de tratar determinados problemas. En algunos casos, como este de Sudáfrica en particular, bastan unos indicios o unos logros en ciertos aspectos de los derechos humanos para obtener, si no el perdón, sí una tibieza complaciente. En otros casos, se exige hasta límites insospechados un cambio total de actitud e incluso de régimen social y político. Y es chocante constatar que cuando la Cumbre de Roma acuerda un cierto levantamiento escalonado de sanciones, está yendo, en el caso de las inversiones, mucho más allá en este perdón tibio que los propios Estados Unidos de América. Señor presidente, su señoría parece haber conseguido en la Cumbre de Roma la aceptación de su propuesta sobre la ciudadanía europea. Es un hecho positivo, ya que tal acuerdo es concorde a la filosofía de una Europa de los ciudadanos. Sin embargo, creemos que lo acordado es todavía insuficiente y le instamos a proseguir en este camino a fin de conseguir dos objetivos. El derecho a voto debe ser ampliado al derecho a ser candidato en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo. La extensión de los citados derechos en la misma plenitud a los ciudadanos que viven en Europa son originarios de otros países extracomunitarios. En este aspecto, como en otros muchos, el eurocentrismo ha de ser combatido en todos los terrenos, pero fundamentalmente con la aplicación en toda plenitud y extensión de los derechos humanos a todos quienes viven y trabajan dentro de las fronteras comunitarias. Señor presidente, la Cumbre de Roma ha sido calificada de histórica en la medida en que convoca dos conferencias intergubernamentales para la unión política y la unión económica, y en la medida también en que significa un avance en el proceso. Sin embargo, la Europa que se perfila cumbre tras cumbre no deja de estar todavía bastante alejada de aquellos que apuestan por una Europa federal de los ciudadanos, de los trabajadores, de la paz, el desarme y la supresión de los bloques militares, de una Europa de derechos, especialmente de derechos sociales. Muchas gracias.